les agradecemos mucho a todos pues la asistencia hoy a este live, en donde pues lo queremos hacer de una forma bien, llamémoslo que coloquial, ¿cierto? En donde podamos tener chance de preguntar cosas a los docentes del diplomado. De hecho, pues, dado que son varios, voy a más bien dar oportunidad los voy presentando en la medida en la que les vaya formulando algunas preguntas. Y esto con el propósito de dejar tiempo para las preguntas que ustedes también puedan hacer, ¿cierto? En general sobre el diplomado, pero si se quiere también sobre BIM. Entonces, pienso que es un buen espacio para compartir con personas que en nuestro criterio y en el mío en particular, respeto mucho por el conocimiento que tienen y en particular no solamente por un conocimiento desde el aspecto teórico, sino desde la práctica. Ahorita pues en la introducción que cada uno de ellos haga de forma breve, van a ver que pues tienen experiencia práctica pues con estos temas BIM. Entonces ese es el valor que le veo a este espacio pues en particular. Yo iniciaría contándoles sobre el diplomado, que lo vemos diferente, hemos visto pues que hay una buena cantidad de opciones que han emergido en el mercado, pero seguimos contentos de que este abordaje que hemos dado al diplomado y que ya llevamos un buen número de cohortes es diferente. Y lo veo diferente en el sentido en que no es un abordaje orientado a herramientas CAD, que obviamente son importantes, pero lo que veo diferente es que le damos un abordaje más a los conceptos sobre BIM en general, sobre BDC, de lo cual hablaremos pues, brevemente más adelante. Y esto realmente es lo que hace la diferencia. Cuando hemos hablado con algunas compañías, hemos identificado que en el mejor de los casos, pues los egresados de universidades pues ya están teniendo acceso o conocimiento sobre el uso de las herramientas que hacen parte de BIM y que claro, son importantísimas, pero que todavía hay un espacio en donde los conceptos no son muy claros y a las empresas les es necesario dedicar un tiempo para que la gente quede alineado con estos conceptos. Entonces, de forma pues muy general, lo que yo veo diferente entrando pues en algunas particularidades son cosas justamente como lo de BDC, ¿cierto? BDC es una metodología que nace o que propone la Universidad de Stanford hace un buen número de años en la región, y aquí tenemos gente pues que no solamente está participando por Colombia, sino en la región, cuando hago referencia a región de Latinoamérica, habla hispana. De pronto el país que más ha avanzado con esta metodología en su adopción, encontrarle valor es Perú. Probablemente ahorita Raúl nos cuenta por qué piensa que eso ha ocurrido. Pero lo importante de BDC es que está muy orientado a la preconstrucción. Y en la preconstrucción vemos que hay uno de los puntos fuertes, importantes para el siguiente nivel de BIM. Entonces, desde ese punto de vista, para entrar pues en materia, Raúl Eizaguirre vive en Perú, trabaja con COSAPI, que es una de las constructoras más grandes, tal vez la más grande de Perú, y es mentor BDC. Entonces, Raúl, pues con los buenos días para vos, me gustaría preguntarte y pedirte el favor de que le contes a la audiencia qué es esto de BDC en términos generales, por qué es importante y cuál es su relación con BIM. Gracias, Guillermo. Muy buenos días para todos. Creo que es importante primero partir de la pregunta de por qué BDC, ¿no? ¿Por qué necesitamos BDC en nuestros proyectos? Y lo primero que se me viene a la mente es que aborda y resuelve gran parte de los problemas típicos que tenemos en la industria de la construcción, ¿no? Y que somos testigos todos de lo que ocurre, ¿no? Problemas en la comunicación entre los diferentes actores, problemas en la gestión de la información, donde existen silos de información y poca o nula intercambio de información entre los actores, problemas en la etapa de diseño, problemas en la etapa de construcción y más problemas en la etapa de operación y mantenimiento. También, de alguna manera, BDC se enfoca mucho en
gestionar los procesos productivos, ¿no? Procesos de diseño, de fabricación, construcción, y también en cómo logramos altos niveles de colaboración entre los diferentes actores, que realmente existe un trabajo en equipo y no aislado, ¿no? Entonces, todo ello, todos estos esfuerzos que propone BEC apuntan a mejorar la productividad en la industria, con un foco en las personas, al generador de valor, foco en los procesos, en la forma como trabajamos, un foco también en el diseño y tomando la tecnología como un gran soporte para lograr todas estas mejoras, ¿no? Como comentaste, Guillermo, esta metodología de gestión de proyectos está respaldada por Stanford, está respaldada por más de mercados VC a nivel global y que sigue en aumento y ahora de manera exponencial, y que incorpora lo que considero realmente necesitamos, que es tecnología, colaboración y nuevos procesos de trabajo, ¿no? Entonces, estos conceptos que los transmito de manera general se integran en un marco de gestión de proyectos que es sobre el cual vamos a conversar en el diplomado, ¿no? Se basa nuevamente en la gestión de modelos virtuales o la gestión de modelos BIM, se basa en un segundo motor que es la gestión de los procesos de producción, que está alineado a PPM, que es Project Production Management, y también a la gestión de la producción Lean, y que se integran bajo un enfoque de colaboración multidisciplinaria, que se denomina ICE, de Integrated Concurrent Engineering, y que estos tres motores tienen que estar alineados a los objetivos del proyecto y también a los objetivos del negocio, ¿no? Entonces, estamos hablando de una metodología de gestión de proyectos integral, colaborativa, apalancada por la tecnología y que toma a BIM como una pieza clave para su desarrollo. Entendido, Raúl. Y te preguntaría adicionalmente, el término preconstrucción, pues también, si bien es cierto, no es para nada nuevo, pues con la situación actual de BIM y la madurez que se ha tenido en las diferentes empresas en la región, también tiene un auge y una importancia alta ahorita, ¿cierto? Eh, ¿Nos podrías contar qué relación hay entre preconstrucción y BDC y qué tanta importancia le vamos a dar en este diplomado y por qué, hombre? Sí, sin duda. A ver, yo creo que también somos testigos de que la productividad en la industria de la construcción, y eso lo vemos en diferentes estudios, está estancada hace más de 50 años, podríamos decir, en relación a otras industrias que vienen creciendo exponencialmente, como la manufactura, por ejemplo. Hay estudios que dicen que más del 70% de los proyectos terminan fuera de costo, fuera de plazo, y también hay muchos expertos que dicen que la metodología actual de gestión de proyectos no está dando resultados, ¿no? Hay que enfocarnos en cómo estamos, si queremos cambiar los resultados, hay que cambiar nuestra forma de trabajo, ¿no? Es que no están satisfechos con lo que estamos entregando, ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades por mejorar en la industria y desde mi punto de vista, una de las más importantes es concentrarnos en la preconstrucción. Y cuando hablo de preconstrucción, me refiero a un mayor enfoque hacia el diseño y hacia la planificación. ¿Por qué? Cuando iniciamos construcción, ya gran parte está definido, ¿no? O gran parte del proyecto ya está definido. Tenemos baja o poca influencia relativa en el éxito del proyecto. Entonces, en el diseño
en la planificación o la estrategia de construcción, en la realización de las estimaciones continuas durante el diseño, en el presupuesto, en la procura, es donde tenemos o podemos aprovechar eh, o tener oportunidades de mejorar los proyectos, ¿no? Entonces, y eso con el fin de que la construcción fluya sin interrupciones, ¿no? Donde generaríamos ahorros importantes de dinero para todos los actores, no solamente para el cliente, sino para el contratista, para los diseñadores, para los subcontratistas, para los proveedores, porque gran parte eh, de, de los retrabajos y los sobrecostos que se generan en construcción son por indefiniciones en la etapa de diseño. Entonces, la relación que hay entre BDC y preconstrucción es que BDC es consciente de que mientras mayor esfuerzo le pongamos a la etapa previa a la construcción, mejor definido lo tengamos, la construcción va a fluir sin contratiempo, los impactos en costo van a ser mucho menores que si no eh, hiciéramos nada en diseño y planificación, ¿no? Gracias, Raúl, muy amable. Por otra parte, otro de las personas que pues yo diría, todos son muy de alto nivel, pues en estos docentes de este diplomado. Nicolás Serna tiene su base en Colombia, es colombiano, tiene una gran experiencia, al igual que Raúl, no solamente desde el punto de vista conceptual, sino pues desde la práctica. Ahorita nos cuenta un poquito Nicolás en un poquito de su background, pero introduciría aquí también que llega el momento en que es importante ir al sitio de obra y conseguir esos beneficios que quisimos, esa precisión a la cual llegamos a detallar pues, en el momento del diseño. Y la pregunta aquí, Nicolás, es ¿qué tan fácil es llevar estos procesos BIM al sitio de obra? ¿Eso es realmente posible conectarlos? ¿O es algo que le falta mucho tiempo a la industria para poderlo conseguir? ¿Ese modelo BIM se puede estar actualizando mientras la obra avanza? Sería como esa la pregunta, Nicolás. Muy buenos días. Buenos días, Guillermo, y muchas gracias por esa introducción. No, no. Eh, pues, Guillermo, comencemos con lo siguiente. Cuando arrancamos este proceso, y muchas empresas que arrancan este proceso dicen que una vez vamos para la obra, llevan toda la obra con unos modelos bastante crudos, todavía con equipos no formados, con personal que todavía le faltan comenzar a entrar en el ejercicio, y es bastante incómodo, complejo, decir que le estoy sacando ese jugo a los modelos. Posible sí es, pero es algo complejo y empieza a tener una cantidad de retos que los hemos vivido. Yo en lo personal los he vivido bastante. Eh, pero la idea de este diplomado es mostrarles, no lleguen allá de esa forma, démosle un poquito de orden, como incluso lo decía Raúl, que miren que Raúl empieza a hablar desde la estructuración y la gestión del proyecto. Entonces vamos a llevar esta información y la podemos gestionar en la obra de forma adecuada. Claro que sí es posible, ya también se hace en el medio, ya también lo hemos desarrollado. Entonces podemos empezar a sacarle jugo a esta data que traemos, volverla real, ¿cierto? Y viceversa, algunos cambios que vamos a ver en la obra, llevarlos al modelo, pero de la forma más sencilla posible y una forma actualizada. Además de eso, pues empezar a gestionar el proyecto desde esta misma data, sacarle jugo a esta data y no tener que hacer dobles procesos, tener la información alineada al proyecto en sí, no tenerla que llevar en diferentes elementos. Entonces empezamos a tener una coherencia. Vuelvo y repito, y yo creo que es importante. Muchos arrancan diciendo quiero ya la obra, pero sin tener nada estructurado. Entonces, aunque hay una parte del cambio, tengan en cuenta que puede ser traumático este ejercicio como tal. Gracias, Nicolás. Y la otra pregunta
que se hace importante acá, pues porque finalmente se ve que lo que sigue y pues es conectar pues ya la parte de operación, mantenimiento con la etapa de construcción. Entonces, en ese orden de ideas, la pregunta es, esos modelos que pueden llamarse as-built o planos de récord o como quiera que se llame, pero en todos los casos, el resultado de la construcción, qué tan cierto es que uno podría tener la expectativa de tenerlos como resultado del proceso de construcción bien llevado desde el punto de vista de la gestión de la información y no tener que ir a levantar unos modelos de cómo quedó esto con un escáner? Eso estamos cerquita de hacerlo, ¿es posible? Sí, claro que sí, y ya hay ejemplos en el medio también que lo han venido desarrollando. Esto es posible. Obviamente los escáneres son una gran alternativa cuando está arrancando de cero, pero es viable hacer este tipo de ejercicios, sacarlos adelante, llevarlos a nuestros clientes o usuarios finales, entendiendo que este tipo de clientes no todos los, es más es un cliente institucional, un cliente de industria, es el que nos va a pedir este tipo de modelos para utilizarlos en su vida útil y operación. Pero incluso yo creo que como Singapur y otras ciudades, vamos a llegar al punto de que, perdón, otros países, vamos a llegar al punto donde la información de nuestro proyecto se la vamos a poder entregar a esta administración, a estos usuarios, así sean edificios de vivienda, entidades de servicios públicos, para que de ahí crezcamos en data, crezcamos en calidad, crezcamos en servicios. Entonces, casi seguro que ahí vamos a tener un cambio de chip en el medio, en el futuro, yo creo que no muy lejano, y entramos a vincularnos con la tecnología 4.0 ahí en otras soluciones. Entonces, como para hacer una respuesta corta, Guillermo, sí estamos en ese punto donde este modelo va a llegar a esa transición del as-built y darle estas características a lo que sería la operación y mantenimiento. Gracias, Nicolás. De nuevo, les recuerdo a la audiencia que en la parte final, pues, y desde ya pueden ir escribiendo preguntas eh, para que los expertos pues puedan responderlas pues en la parte final. Por otro lado, hago la introducción a Cristian Ramírez. Cristian Ramírez es ingeniero civil, tiene su base en Colombia y tiene muy buena experiencia también desde el punto de vista práctico con la planeación y el seguimiento de presupuestos. Cristian también tiene buena experiencia en el trabajo con la norma 19650 y el abordaje práctico de la misma. Entonces, Cristian, con los buenos días, contanos un poquitico cuál es la importancia de la gestión por procesos y qué relación tiene esto con BIM. Buenos días, Guillermo. Muchísimas gracias por la introducción. Buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. El tema de procesos es un asunto de vital importancia para las diferentes organizaciones que trabajan en el medio. Eso no es algo que nosotros tengamos que desconocer y no es un secreto a voces. El tema de los procesos también, y como lo recalcó Raúl y también lo recalcó Nicolás en sus participaciones anteriores, es de vital importancia en el desarrollo de las actividades que nosotros ejecutamos en nuestro día a día. Todo está basado a partir de procesos. De hecho, la metodología BIM tiene una serie de pilares que son muy importantes y que en algunos momentos tendemos nosotros a desconocer un poco y no sé si a subvalorar, los cuales son el desarrollo de las personas, el tema de capital humano, la implementación de nuevas tecnologías o la integración de nuevas tecnologías y el tema de los procesos. ¿Por qué es tan importante el tema de los procesos? Porque es que tú puedes que tengas un andamiaje tecnológico supremamente robusto, extenso, vasto, y un conocimiento y un desarrollo de tu capital humano de igual magnitud, pero no tengas tus procesos correctamente definidos. Entonces, toda esa información que nosotros vamos a estar generando en nuestro día a día, pues no va a tener una recepción dentro de todos los integrantes de mis equipos de trabajo y no va a tener la trascendencia que yo voy a querer que tenga a lo largo del ciclo de vida del activo. Entonces, es supremamente importante que nosotros tengamos plena conciencia de la importancia de los procesos, porque
Los procesos como tal son el paso a paso que me van a llevar a cumplir con un objetivo que he planteado desde un comienzo, ¿cierto? Es como una receta de cocina. Yo cuando estoy horneando una torta, mi alcance es tener una torta pues preparada, ¿cierto? Pero entre la concepción de la idea, que es cuando me antojé la torta, y la ejecución de la torta como tal, voy a tener una serie de paso a pasos que yo necesito identificar claramente. El inicio en el tema de gestión de los procesos es entender las necesidades del cliente, ¿cierto? Una vez yo tenga un proceso estructurado en pro de las necesidades del cliente, yo voy a establecer un paso a paso que es como actualmente yo estoy desarrollando pues mis actividades para poder llegar a cumplir con las necesidades del cliente. En nuestro caso es entregar un producto de calidad a tiempo y con unos costos razonables, ¿cierto? Pero entonces aquí es donde nosotros vamos a tener algo importante. Cuando nosotros vayamos a integrar la metodología BIM a esos procesos, aparte de que nosotros tengamos claridad absoluta de cómo estoy trabajando actualmente, tengo que tener presente la forma como yo voy a integrar todas estas nuevos conceptos que voy a adquirir dentro de mis procesos. Es por eso que es supremamente importante que yo sepa cómo estoy trabajando. Al hacer esto, yo voy a tener una concepción importante acerca de la visión y del cómo estoy desarrollando ese paso a paso para poder lograr llegar a esa meta. Gracias, Cristian. Y la otra pregunta es, hombre, en el diplomado vamos a darle relevancia a la norma 19650, le vamos a abordar teóricamente, le vamos a dar algo de práctica al asunto. ¿Qué podemos tener como expectativa en relación con la norma? Listo, Guillermo, es una pregunta supremamente interesante. Como pues la mayoría de nosotros sabemos, la norma ISO 19650 es un referente a nivel internacional. De hecho, múltiples países están tratando de alinear bajo los principios que ha adoptado el Reino Unido, porque básicamente es una iniciativa británica que les ha funcionado bastante bien. A lo largo del desarrollo del diplomado, nosotros, aparte de todos los elementos teóricos que vamos a recibir o vamos a extraer mejor de esta norma ISO 19650, vamos a trabajar prácticamente unos aspectos que son fundamentales para el desarrollo de la misma dentro de nuestras organizaciones. Voy a colocar dos ejemplos muy prácticos. El primero es el establecer un Common Data Environment, un ambiente centralizado de datos en donde yo voy a permitir a todos los integrantes de mi organización, de mi empresa, acceder a la información y no solamente pues alimentar, sino también extraer información de la misma, todo basado en los principios de la ISO 19650. Para efectos prácticos del diploma vamos a trabajar mucho con las herramientas que nos ofrece BIM 360. El segundo ejemplo que les quiero colocar es el tema de la gestión de la información y específicamente los requisitos de información, que es un concepto que es muy desarrollado dentro de la ISO 1950 y que para efectos de nuestro diplomado vamos a trabajarlo a través de una herramienta como Plannerly, en donde yo voy a tener unas estructuras de trabajo configuradas tipo plantilla para poder llegar a un documento que es supremamente esencial dentro de la metodología, que es el plan de ejecución BIM. Entonces, aparte de los componentes teóricos, también vamos a tener unos componentes prácticos para poder alinear todos los conocimientos adquiridos con la realidad, que es lo que realmente nos interesa actualmente. Gracias, Cristian. Por otro lado, hay componentes que, como espero estén notando, pues no están tan cercanos a lo técnico y dando relevancia a que BIM pues, es ciclo de vida pues, de un activo. Pues hay unos conceptos que realmente ustedes ya habrán estado escuchando, que empiezan a ser muy relevantes y que tal vez pues simplemente pues el flujo de tanta cosa nueva no ha permitido pues darle la relevancia suficiente. Entonces, a mí me gustaría darle los buenos días a Slendy, quien tiene un muy buen conocimiento sobre economía circular y pienso que es el momento también, pensamos nosotros como compañía,
que es el momento de darle la relevancia importante a los temas de sostenibilidad, y no solamente hablando de la perspectiva económica, sino también desde la ambiental y social. Entonces, Slendy, con los muy buenos días, te doy la bienvenida y me gustaría que nos contaras hola, ¿cómo estás? ¿Qué es esto de la economía circular y qué relación tiene con BIM? ¿Cierto? Muchas gracias, Guillermo, por supuesto. La economía circular es un modelo económico. Tiene un contexto muy ambiental, pero no es una cosa soñadora, sino de hecho es bastante aterrizada. Y cómo podemos generar valor, y cómo podemos diseñar nuestros procesos y productos para que haya un cierre de ciclo. Por eso se llama economía circular, porque se centra en cerrar los ciclos de los procesos y de los productos y hacer lo mismo que hacemos, o sea, seguimos siendo empresarios y productivos y seguimos teniendo desarrollo económico, pero estamos siendo más eficientes en el uso de los recursos naturales. Entonces, pues esto como que tiene que ver con BIM, precisamente porque BIM es una herramienta muy poderosa que nos ayuda desde el diseño a ser muy efectivos. Primero, pues una buena planificación de un proyecto de entrada nos va a ayudar a ser más eficientes en el consumo de los recursos, en la definición de esa cadena de valor. Entonces, ahí conversa con economía circular. La economía circular también es consciente de que se necesitan esas herramientas digitales y tecnológicas, porque no podemos seguir haciendo las cosas tal como venimos, podemos hacerlas mejor. Entonces necesitamos abrir la mente. Entonces ahí aparece BIM para darnos el apoyo, y también la economía circular nos ayuda primero a entender la manera conceptual y a entender ese ciclo de vida de cada uno de los productos. Como los diseñadores usan mucho las metodologías BIM, entonces tenemos que hablar de ecodiseño, que es una herramienta de la economía circular que precisamente les ayuda a analizar los atributos de los materiales y pues, todos los insumos que se van a requerir, y hacer una mejor elección de todos estos insumos, que si lo unimos a las metodologías BIM, tenemos una combinación altamente ganadora, y pues para quienes lo implementen, pues también van a ser muy competitivos, y también reputacionalmente pues van a tener que demostrarle a sus clientes su compromiso en la implementación de prácticas más sostenibles para la producción. Gracias, Slendy. Y una pregunta más sería, quien le dé relevancia a estos aspectos de economía circular, además podría tener la expectativa de que le quede un mejor negocio económico también. Claro, porque es que la economía circular, por eso su primer nombre es economía. Esto trae oportunidades, esto ayuda en estas reducciones. Lo que entra como insumo y sale como residuo, pues son pérdidas económicas que son absorbidas por los ingresos y por otros procesos, pero esto también beneficia económicamente a las empresas. Muchas veces la adopción de estas prácticas tiene beneficios tributarios que también pueden apoyar a las empresas, pero también pues estamos siendo más competitivos. Si estamos consumiendo menos recursos, estamos necesitando comprar menos. Si estamos cerrando los ciclos, estamos generando menos residuos, pues estamos ahorrando el costo de toda esa gestión de los residuos. Y todo lo que podamos hacer para que nuestros procesos sean más eficientes, claramente se va a traducir en ahorros. Entonces, económicamente es viable. También mirándolo en el mediano plazo, normalmente cuando escasea un commodity, se dispara el costo de dicho commodity. Entonces, si estamos haciendo uso eficiente, o si ya no estamos considerando que todas las materias primas son vírgenes, si no estamos incorporando contenidos reciclados, de paso estamos mitigando esos riesgos de escasez que también pueden poner en peligro las utilidades de las empresas. Excelente, Slendy, te agradezco mucho. Ahora, por el otro lado, voy a introducir a Felipe Sarria. Felipe es ingeniero mecatrónico, actualmente pues reside en Australia, ha trabajado con IAC por muchos años y tiene experiencia en particular en la generación de experiencias de realidad virtual y aumentada. Entonces, Felipe, hombre, buenos días.
Y la pregunta sería, bueno, ¿y por qué propusimos o qué relación puede haber entre una realidad aumentada y BIM? ¿Para qué estamos introduciendo este tema pues aquí en el diplomado, hombre? Gracias, Guillermo. Buenos días. Bueno, es relevante y bastante importante eh, una experiencia o una aplicación de realidad aumentada en un proyecto porque tiene muchísimas aplicaciones, una de las cuales pues es mostrar un proyecto en sus diferentes fases. Yo puedo llevar el modelo BIM a, y visualizarlo por medio de esta tecnología en cualquier dispositivo de los que pues, casi que cualquier persona tiene en sus manos hoy en día. Y eso me permite no solamente tener esa facilidad de llevar el modelo o mostrarlo, sino también poder acceder a mucha más información. En obra, por ejemplo, con una tablet, pues podría yo eh, tener la capacidad de visualizar no solamente el modelo 3D, sino tener más información, porque en estas experiencias pues yo puedo integrar o puedo eh, tenerlas o hacerlas tan interactivas como sea necesario. Entonces podría yo habilitar o deshabilitar ciertas partes del modelo y de esa forma o no tendría y no tengo la necesidad pues de tener una herramienta CAD, digámoslo así, un visualizador o un computador pues como tal. Y también pues está el tema interactivo que es muy fácil de visualizar, tengo esa facilidad, digámoslo así, en casi en un, sí, una facilidad pues bastante relevante de visualizar estos modelos pues en estos dispositivos. Y otras tantas aplicaciones, como por ejemplo, bueno, ya no solamente con un dispositivo móvil, sino con tecnologías como un HoloLens o estas gafas de realidad aumentada que no solamente permiten visualizar el modelo completo, sino ya pararme yo en el espacio físico y, y empezar a habilitar estos modelos 3D y poder visualizar cómo, por decir algo, voy a hacer la instalación de redes sanitarias o hacer la instalación de ductos de aire acondicionado. Entonces, son muchas las aplicaciones que podemos utilizar o que podemos crear con esta tecnología y pues obviamente basados en los modelos BIM como tal. Listo, Felipe, gracias, hombre. Y la gente, los estudiantes que van a tener acceso al diplomado, ¿van a hacer algo práctico o les vas a hablar de pura teoría nomás ahí? Sí, Guillermo, la idea es conocer un poco sobre precisamente esto, pues, cómo vincular o por qué es importante tener en cuenta este tipo de tecnologías y vincularlas con BIM, pero no solamente eso, sino también la idea es que el estudiante o la persona que acceda al diplomado pueda tener como un hands-on lab, como una pequeña práctica de cómo llevar un pequeño modelo, pasarlo qué debemos tener en cuenta en este modelo para pasarlo a un motor pues de desarrollo de aplicaciones, desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada, cómo llevar este modelo, cómo lo debemos procesar y luego pues el postprocesado, digamos así, en esos términos que es realmente cómo generar esa aplicación o cómo crear la aplicación. Entonces, sí es un poco de los dos cosas, tanto teórico como práctico, que realmente es bastante interesante. Qué bueno, entonces entendemos pues que el estudiante, la estudiante pues pueden tener una aplicación que digan yo hice esto. Entonces, Sí, así eventualmente es. pues a un nivel pues, básico que corresponda pues con unas horas finitas, Sí, pero importante es yo hice esto, ¿cierto? sí, Qué bien. exactamente. Es un pequeño abrebocas y es como realmente pues es lo que desarrollemos o la pequeña práctica que desarrollemos pues es totalmente escalable y ya el estudiante queda con unas nociones bastante claras de cómo llevar esa aplicación a un nivel mucho más alto.
Excelente, Felipe. Muchas gracias. Con gusto, Por el Guillermo. otro lado, un buen día o estás arrancando ya el día, ¿cierto? Tal vez son las 6 de la mañana, no sé. Son las 2. Pero aquí estoy en la charla 2 de la porque está mañana. muy interesante, sí, señor. Ah, qué bueno, listo, gracias. Por otra parte, les presento pues telepresencialmente a Óscar Giratá. Óscar es ingeniero civil, tiene su base en Colombia, ha trabajado desde el punto de vista pues también de la práctica con constructoras muy importantes en Colombia, tales como Marval. Y Óscar, hombre, con los buenos días, nos has insistido mucho pues en estas definiciones de los temas importantes, relevantes para BIM, que incluyamos la información, el manejo de la misma, pero presentada en tableros de mandos. Entonces, contanos un poquitico cuál es la importancia de la información y en particular por qué la de los tableros de mandos. Bueno, buen día a todos. Es estupendo estar hoy conversando acerca de la gestión de la información. Hay un aspecto, digamos, un aspecto desconocido de BIM y el aspecto desconocido de BIM tiene que ver con, o no tanto desconocido, sino no tan apreciado hasta ahora. Y es precisamente que cuando hablamos de BIM, no solamente hablamos de maquetas tridimensionales, sino que hablamos de construir algo que se llama modelos de información o information models. Y el modelo de información es toda o reúne todos los datos que uno pudiera aprovechar de alguna manera. Por ejemplo, si un documento está o no está disponible, qué versión tienen los documentos. Uno a veces se pregunta si ya aprobaron o no aprobaron un plano, un informe, un reporte. Uno a veces se pregunta si ya se escribieron o si ya resolvieron un problema que tenían hace unos días. Hay muchos datos y muchas respuestas a preguntas simples que a veces cuando no implementamos BIM de manera completa, a uno le toca estar haciendo llamadas telefónicas. Yo conozco directores y gerentes de proyectos, directores de obra y gerentes de proyectos, que lo pasan hablando por teléfono todo el tiempo, que al punto que uno los llama al final del día a preguntarles cómo van y ya no quieren volver a usar el teléfono en lo que queda del día. Para evitar estar haciendo esa cantidad de llamadas, para evitar estar, digamos, con la ansiedad de saber si los procesos están avanzando, uno puede resumir de una manera muy compacta y muy práctica en algunas gráficas, y no necesariamente tienen que ser gráficas complejas. Estamos hablando de gráficas como donas, ¿verdad? Donitas redonditos, partiditos en colorcitos y demás. Qué rico tener gráficas con colores, ¿no? A uno ingeniero le encantan las gráficas. Y últimamente a los ingenieros que antes les gustaban las gráficas a blanco y negro, y empieza a gustar las gráficas de colores, ¿no? Entonces, estas gráficas le resumen a uno todo el proyecto. Entonces, usted en lugar de estar haciendo 30 llamadas e invirtiendo tal vez 3, 4 horas del día hablando con gente y preguntando una cosa y otra, a veces le toca a usted hacer hasta 5 llamadas para tener la respuesta de si un documento ya estuvo. Cuando uno implementa BIM y cuando uno adecúa las plataformas de manera funcional, de manera estructurada, como lo sugieren los estándares, como Cristian nos decía, por ejemplo, la ISO 19650, sucede que usted desde su celular, desde el portátil, desde la tabla, usted abre el tablero de mando y en cuestión de un par de minutos, usted ya supo si está o no está resuelto un asunto. Usted ya supo cuál es el estado del proyecto, cuánta plata se ha invertido, si ya el almacén evacuó los materiales que tenía que evacuar. Usted automáticamente sabe o tiene todos los datos que necesita. Entonces, estos tableros de mando o estos tableros de gestión, uno finalmente los configura de acuerdo a lo que quiere saber. De tal manera que usted no va a tener tanta información que al final del día es imposible navegar en ese mundo de colores, pero va a tener la información que necesita para tomar decisiones adecuadas. Entonces, en este diplomado, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr articular todo ese universo de información
que precisamente ayer tenía una conversación y me decía un doctor en ingeniería, me decía, Oscar, es demasiada información. Yo le decía, sí, claro, pero es muy sencillo de gestionar cuando ya está configurado. Entonces el diplomado va a buscar eso, va a buscar cómo desde toda la complejidad que pareciera tener el BIM, podemos gestionar un proyecto de una manera simple, de una manera ágil y sobre todo informados a tiempo. No tener el dato a los 3 días, tener el dato en el momento. Eso es lo que buscamos con el diplomado. Qué bueno, Oscar. Te hago una pregunta complementaria a esta y una adicional que está relacionada con los temas pues como legales, ¿cierto? Entonces, claro, otro de los aspectos en donde ha evolucionado bien, que pues, todos recordaremos, hace algunos años pues era lo principal hacer una maqueta en 3D y hacer modelos que siguen siendo necesarios y siguen siendo la base pues para la generación de la información. Hoy hace eco y se hace necesario también los aspectos legales, contractuales. En este aspecto, pues, cuando un solicitante, que puede ser del gobierno o no, pide un modelo BIM, pues habrá muchas formas en las cuales se cumple, pues, y si la más básica es el 3D, pues se podría prestar esto a discusiones tal vez sin solución. Entonces, lo que Oscar nos quiere contar, y la pregunta es, hombre, Oscar, esa parte legal, esos aspectos legales, ¿en dónde encajan? Porque normalmente pues el área técnica poco con el área jurídica. Entonces, ¿cómo pensás que esto de ensamblar y sobre todo si lo vemos desde una norma, desde un protocolo, desde un BEP, no sé, contarnos un poquitico como eso? Y para cerrar el otro aspecto, Oscar, vamos a hablar de una herramienta de Power BI y de qué nos vas a hablar de lo práctico en el tema de gestión de la información, que me faltó esa partecita. Muy bien. Respondiendo a lo primero, hay un tema que atormenta a todas las organizaciones, que aquí en Colombia la salida normalmente es muy relajada, dependiendo del monto, pues uno no se enreda mucho la vida, y es el tema de disputas y el tema de cumplimiento legal. Entonces ya tenemos, por ejemplo, desde BIMforum se está haciendo un acompañamiento al Ministerio de Vivienda con pilotos en las curadurías. Y siempre va a estar el cumplimiento legal, digamos, como el tema del desayuno. Este cumplimiento legal se logra dar ya desde la metodología, estableciendo requisitos de información adecuados. Y hay un componente que es un protocolo, pero es un solo protocolo, algo que se llama protocolo de información, que es ese documento legal que articula todos los requisitos y los encamina a que cada colaborador del proyecto, sea el cliente, sea el que produce la información en los diseños, sea el que está haciéndole seguimiento a la construcción, sean los que están operando los activos o los contratistas que hagan mantenimiento durante la vida útil del activo, todos ellos siempre van a tener que cumplir unos requisitos. Entonces aquí yo creo que la palabra clave es requisitos. Entonces el estándar y lo que nosotros vamos a procurar manejar es antes de ser reactivos, o sea, carajo, pasó algo. La metodología nos invita a que seamos proactivos. Entonces establezca requisitos claros, dígale a cada uno de sus colaboradores exactamente o con la mayor precisión qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer, cuándo lo debe hacer, cómo lo debe entregar. Entonces, respondiendo todas esas preguntas, uno finalmente, en el momento en que suceda algo, algún imprevisto, algún incumplimiento, inclusive puede suceder que alguien le entregó a uno temprano las cosas. Cada uno de los colaboradores y cada una de las partes de la empresa, desde el contador o desde el financiero que tienen que hacer fluir el dinero, hasta el residente de obra, cada uno va a saber qué tiene que hacer. Entonces el problema aquí es que cuando no hay requisitos claros, la incertidumbre y la falta de definiciones nos lleva a nosotros a entrar en disputas que muchas veces son innecesarias. ¿Cierto? Entonces, tener una mentalidad orientada a los requisitos y pensando en resolver o en evitar disputas es algo que es un pensamiento que vamos a aprender o por lo menos vamos a empezar a cimentar durante el diplomado. Ahora bien, respecto a la herramienta que vamos o que proponemos usar para hacer inteligencia de negocios,
o para generar esos tableros de resumen de información, hay una herramienta muy sencilla y divertida de usar, digo yo, que es Power BI. ¿Por qué? Porque Power BI potencia lo que uno sabe de Excel. Yo creo que todos los que somos ingenieros o arquitectos o estamos en esta industria hemos usado Excel algún día. Entonces, yo siempre he dicho que si usted sabe hacer un gráfico en Excel, sabe generar inteligencia de negocios. Aunque el lenguaje en Power BI es diferente y lo van a encontrar por ahí, se llama DAX. Finalmente, el principio es el mismo. Entonces, de una manera, yo digo, divertida, sencilla, vamos a poder visualizar nubes enormes de datos de una manera dinámica. Entonces, lo haríamos desde Power BI. Excelente, Oscar, hombre, muchas gracias. Muy amable. Y como ven, pues la cantidad el número pues, de docentes es amplio. Con esto pues hemos buscado no tener algún tono, ni siquiera monótono. Lo que buscamos es una dinámica fuerte. Voy a introducir ahorita a Juan Hoyos. Juan Hoyos es ingeniero civil, también ha trabajado de cerca con IAC por muchos años. Y Juan Hoyos va a estar encargado de la parte de programación. Y Juan, hombre, con los buenos días, ¿por qué nos querés hablar de programación y en particular de programación gráfica? Esto hace alguna diferencia con la programación tradicional, que es a través de código, pues, ¿cierto? Y, hombre, ¿qué relación hay entre esa programación y BIM? ¿Por qué nos traes este tema aquí al diplomado, hombre? Listo, Guillermo, muchas gracias y muy buenos días a todos también. Espero que me estén escuchando bien. Entonces, a ver, la relación que hay entre la parte de la programación y entre lo que podemos obtener del proceso BIM es completa, es una relación uno a uno. Yo siempre he dicho que hay dos palabras claves. Vamos a hablar de Dynamo durante el diplomado, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio práctico con Dynamo. Y digamos que Dynamo es un software de programación, no es un lenguaje de programación, son dos cosas diferentes, pero sí es un software que me permite llegar al punto de hacer dos cosas muy importantes, digamos, para nosotros dentro de la industria. La primera es automatización. La segunda es manejo de datos. ¿Listo? Entonces, la primera está más encaminada, ¿cierto? La parte de digamos, de la automatización está más encaminada a la parte de la productividad, ¿cierto? Yo creo que todos en nuestro, digamos, trabajo cotidiano siempre hemos llegado a un punto en el que decimos, debe haber alguna otra forma de hacer esto. Estoy gastando demasiado tiempo en hacer la misma y la misma y la misma actividad, o digamos que de repente nos sale una situación que debemos de resolverla muy rápido y digamos que tendríamos que tener la capacidad de poder abordarla desde un punto de vista más de programación, dejar que el computador haga lo que el computador sabe hacer mejor que nosotros y en mucho menos tiempo y con mayor precisión. Entonces digamos que cuando estamos hablando de automatización estamos como acercándonos a la parte de la productividad y digamos que no sería tanto personal o no únicamente una productividad personal, sino una productividad, digamos, a nivel de empresa, donde yo puedo tener ciertas actividades ya automatizadas y poder enfocarme en otras cosas diferentes dentro de los procesos habituales que pueda tener pues una empresa. Eso por un lado. Por otro lado, entonces tenemos la parte ya del manejo de información. Todo lo que les estaba hablando hace un momento, Oscar, de poder hacer digamos, ese tablero, este dashboard con Power BI y todo esto, hay que extraer la información, digamos, del modelo para poder que llegue al punto de ser, digamos, graficada de una buena manera, ¿cierto? Yo no puedo entregarle al Power BI, por ejemplo, información así, tal cual como sale del modelo, sino que yo tengo que procesar esa información para entregarla al Power BI como yo quiero que el Power BI me la pueda graficar. Entonces, digamos que antes de poder yo hacer esos gráficos de los cuales nos está hablando Oscar ahorita para poder, digamos, consultar mucho más fácil la información, yo tengo que coger los datos del modelo, procesarlos y llevarlos a un formato que sea preciso para poder hacer este tipo de gráficos. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando como de procesar la información que viene en los modelos BIM. Y yo creo pues que ya es repetición de la repetición de la repetición, que un modelo BIM no es solo un 3D, sino que tiene mucha información asociada a él. Entonces yo con programación puedo coger toda esa información, puedo coger grandes volúmenes de información y procesarlos para obtener un resultado final que yo quiero. Entonces la relación está completa, es completa. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que nos vamos a dar cuenta aquí con el ejercicio particular que vamos a hacer en el diplomado? Y es que anteriormente, ¿cierto? En la industria, cuando hablábamos de automatizar,
estábamos pensando obviamente en programación, no deja de ser diferente, sigue siendo lo mismo, pero la diferencia es que antes pensábamos en esa programación como que los ingenieros de sistemas son los que deben de hacer ese tipo de actividades, ¿cierto? Porque ya hay, digamos, hay que saber un lenguaje de programación, hay que saber una sintaxis, hay que saber cómo hacerlo, o sea, hay como todo un trasfondo detrás de eso que toca aprender a, digamos, a hacerlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia en este momento? Que es que en este momento ya tenemos herramientas que me permiten hacer cosas muy parecidas a lo que puede hacer un ingeniero de sistemas, pero con programación visual. Entonces, no estamos escribiendo código puntualmente, sino que estamos armando una lógica, estamos armando un algoritmo para solucionar diferentes tareas. Entonces, para todos nosotros en la industria de la construcción que no estamos habituados a programar o que no fuimos formados para hacer una programación escrita tal cual, digamos que una herramienta que pueda ser mucho más visual y con la cual yo pueda alcanzar un resultado muy parecido al de la programación escrita, entonces es algo que es un, digamos, un punto de inflexión supremamente importante para todos nosotros, que podamos tener la, digamos, la posibilidad de poder automatizar todas estas tareas. Particularmente en el, digamos, en el diplomado, la idea es hacer un ejercicio, el tiempo es reducido, la idea es hacer un ejercicio y la idea es que en la primera sesión, ¿cierto? Se van a dar una serie de 4 o 5 alternativas y entre todos vamos a poder escoger el ejercicio que más se adecue a lo que queramos. O sea, que va a haber como una oferta, por decirlo de alguna manera, de unos 4 o 5 ejercicios y vamos a desarrollar uno de ellos de principio a fin. Y eso sí, en programación, particularmente en Dynamo, no hay absolutamente nada teórico, todo es práctico, todo es demasiado práctico, o sea que no puede haber pues como teoría en este, digamos, en este aspecto. Excelente, Juan, pues te me adelantaste a la siguiente, a la otra pregunta que te tenía, y era lo práctico, y queda súper claro que poca teoría, mucha práctica, que es lo que realmente la gente nos ha pedido. Pues hombre, te agradezco mucho. Perfecto, Guillermo, gracias. Por otra parte, veo, me cuentan que hay preguntas en el chat, vamos a darle espaciecito pues para resolverlas. Vamos a darle espacio al último de los, no menos importante, definitivamente, de los docentes. Héctor Simó tiene su base en República Dominicana, trabaja con la marca de software para presupuestos que es Presto, que es española, que tiene muy buena reconocimiento. Y Héctor, hombre, con los buenos días también para vos, contanos un poquitico qué diferencia puede haber entre un estimado y un presupuesto, y qué vamos a abordar de eso en el diplomado, hombre, por favor. Sí, buenas tardes para todos. Pues sí, vamos a incorporar en este diplomado, obviamente, la pregunta típica de todos los profesores, la parte práctica, sí, pero también vamos a hacer un marco de referencia, un marco de conocimiento con conceptos de PMI, de ACE, que son estándares y marcos de referencia a nivel mundial, en todo el tema de la gestión del activo del producto, y vamos a poder lograr ver prácticamente cómo se implementa esa teoría que muchas veces como que no nos entra, ¿verdad? O sea, nosotros los ingenieros, los arquitectos, somos más visuales, más prácticos, pues vamos a poder ver con la herramienta de Presto, pues eso que tú comentas, de un estimado, de un presupuesto, de poder ver los diferentes tipos de presupuestos o estimados que hay, dependiendo del nivel de madurez del proyecto, con BIM o sin BIM, o sea, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, y poder integrar muchas de las cosas que están hablando aquí, muchas palabras que se han oído aquí en el día de hoy, de Dynamo, de Big Data, de Power BI, de BIM, BDC, Lean Construction, IPD, cómo todas esas cosas que se oyen a veces muy teóricas, cómo podemos verla en la práctica, la ISO 19650, cómo aplicarla en un presupuesto, ¿me entiendes? O sea, todo ese tipo de cosas parece mucho, pero realmente crean que no, que es muy sencillo usando Presto, porque están ya introducidas dentro de la misma trazabilidad que vamos a ver en todo el proceso del diplomado. Tu micrófono. Guillermo, tienes el micro apagado.
Guillermo, estás en mute. Sí, les ofrezco disculpas, es que tuve que usar el celular porque el computador hoy arrancó a hacer un poco de actualizaciones. Héctor, la otra parte que vemos importante es cómo definitivamente BIM pues, necesita cada vez más relación con las demás áreas de la compañía. Ahorita hablamos de algunos aspectos jurídicos, y cuando hablamos de aspectos financieros, de gerenciamiento, pues el tema de presupuestos sí que es importante. Entonces la pregunta ¿es posible, y vamos a darle a la gente en el diplomado algún indicio, alguna idea de cómo incluir, por ejemplo, las reservas presupuestales que son de diferentes estilos en un presupuesto? Esto se puede hacer en una aplicación como Presto y lo vamos a hacer en el diplomado, Héctor. Sí, claro que sí. Como le explicaba hace un momento, como vamos a estar tocando temas del PMI, de la ACE, pues vamos a ver todo ese tipo de temas de reservas, de costos directos, de costos indirectos, qué es uno, qué es otro, porque muchas veces creemos que es una cosa y realmente la manejamos diferente. O sea, las diferentes particularidades, los tipos de presupuesto, como mencionaba hace un momento, según la ACE, tipo 1, 2, 3, 4, 5, qué incluye uno, qué incluye otro, el nivel de madurez del proyecto que vamos a estar manejando, que es posible, con BIM, sin BIM, cómo hacerlo, de manera que en cierto modo pues sean parte del proceso y que no, así como menciona Lean Construction, evitemos los desperdicios y que cada etapa pues vaya llevando información de una a otra. Por ejemplo, complementando eso que tú preguntas, no quiero dejar de decir que en el diplomado vamos a poder ver cómo se integran los tres grandes mundos de toda industria de la construcción, del sector AECO, o sea, Architectural, Engineering and Construction, o sea, la parte del mundo de la planificación o la parte del presupuesto, ¿verdad? Del modelo, la parte de la ejecución y la parte del control, o sea, del estimado, del estado de corte, o sea, cuando, qué tenía planificado, qué realmente tengo en ejecución y cómo lo estoy controlando, pero usando el modelo BIM y usando el mismo modelo BIM desde el principio, no como muchas veces se suele pasar, que hacemos un modelo BIM en la etapa de planificación antes de empezar a ejecutar el proyecto. Cuando llega a obra, eso lo botan y hacen otro modelo. Y luego cuando van a operar el proyecto, eso lo botan también y hacen otro modelo. Saber cómo esa trazabilidad de la información se puede usar desde el primer día, implementando temas de IPD y de Lean Construction y trayendo a tempranas horas del proyecto, a las primeras etapas del proyecto, la colaboración, como sugiere bien el BIM, de todos los interesados de ese proyecto, de que se pueda gestionar desde el principio, tomando en cuenta el punto de vista de cada etapa del proyecto, y no que cuando pase de una etapa a otra, esto no se consideró, no, esto no me sirve, esto no se adapta a lo que quiero hacer, y entonces pues el proyecto termina botándose, y cuando pasa a la otra etapa, pues ya no se parece uno en nada al otro, y eso Perfecto. creo que es muy importante. Gracias, Héctor, muy amable. Aquí hay algunas preguntas. Mire, estamos sobre el tiempo, pues el tiempo pues, que habíamos separado es de 1 hora. Ya vamos a cerrar la introducción de los diferentes temas y sobre todo de las calidades. Si estuviera bien el término de cada uno de los docentes, pues ya fue cubierta. Hay algunas preguntas, ya voy a pasar rápidamente por algunas de ellas que alcancemos. Me gustaría contarles que desde el área de marketing me dicen que las inscripciones para el diplomado que se hagan hasta antes del viernes tienen un descuento muy fuerte para los asistentes a este live, o sea que sugeriría pues aprovecharlo. Y pasando a las preguntas, aquí alguien dice, hombre, ¿esas clases las van a grabar? La respuesta es sí, las clases quedan grabadas y las vamos a dejar pues disponibles durante el tiempo del diplomado y algunos días más. Adicionalmente, se les va a dar acceso a la plataforma de academia, en donde, si bien es cierto, no tenemos énfasis en uso de herramientas de diseño como Revit, por ejemplo,
Sí les damos acceso a la plataforma de Academia para que quien quiera profundizar en el uso de las herramientas lo pueda hacer. Entonces habrán visto pues ahí en academia.com hay acceso a esa plataforma y lo podrán hacer. Aquí también alguien más pregunta, Luis Eduardo, dice, me gustaría saber cómo se articula IPD con BDC, qué relación hay entre esto y si se tocan temas de IPD en el diplomado. Tal vez esta pregunta sería más adecuada para Raúl. ¿Nos puedes ayudar, por favor, Raúl? Sí, por supuesto. Cuando hablamos de IPD o IPD, hablamos de la entrega integrada de proyectos, ¿no? Entrega de proyectos integrada. Y para ello, para esa modalidad de contratación o esa modalidad de entrega de proyectos, también Stanford ha desarrollado un marco en donde evidentemente toma a BDC como el principal habilitador de esos elementos integradores. Y este marco de IPD que propone Stanford se enfoca en integrar la información de los proyectos, tener una organización integrada, tener procesos integrados y luego que eso se traduzcan en sistemas integrados. Y cuando hablo de sistemas me refiero a todos los sistemas que componen una construcción, ¿no? Y finalmente eso nos debe llevar a tener edificios o construcciones en general de alto. Es un marco que también vamos a conversar, que también vamos a tratar, vamos a desarrollar talleres al respecto. Y resalto que el rol que cumple BIM dentro de BDC y el rol que cumple BDC dentro de este marco de integración de proyectos es crucial para que tengan éxito, ¿no? Gracias, Raúl. También nos preguntan qué nivel de Revit se requiere para el diplomado. Realmente no es requerido un nivel de Revit. Voy a pegar esta respuesta con otra pregunta. Alguien dice, no me queda completamente claro cuál es el enfoque del diplomado. El enfoque del diplomado está orientado a quienes quieren convertirse en un coordinador BIM, en un BIM manager. No estoy diciendo que el rol sea el mismo ni la funcionalidad tampoco. Lo que estamos diciendo es que los conceptos generales que se requieren para estos roles, los generales, están cubiertos, ¿cierto? El uso de herramientas no es el foco principal, sí estaremos haciendo uso de algunas, por ejemplo, como Plannerly para el tema de la gestión de un BEP, ¿cierto? Pero no es el foco principal. Entonces, el enfoque principal sí es, quien quiera, quien aspira a ser un coordinador BIM, un BIM manager, debe contar con estos conceptos. Y estos conceptos van desde lo que son un uso de normas, gestión de la información, cómo se usa BIM en un sitio de obra, cómo se debe diseñar orientado al sitio de obra y a la preconstrucción, la relevancia de la preconstrucción, la importancia de los presupuestos y cómo las tecnologías emergentes apoyan en este camino. Ese es el enfoque del diplomado. Alguien más también pregunta si vamos a tener acceso pues, a un temario detallado. Claro que sí. Vamos a enviarles a los asistentes el temario pues, en detalle, claro, para que lo puedan evaluar. Y aquí pregunta Cristina, entonces para alguien que ya maneja Revit y Navis, sí, sería muy bueno, pero de nuevo, un BIM manager, normalmente si el rol fuera ejecutado como en su debida forma, no sería una persona que usa estas herramientas, usa tal vez el acceso a la información del cual nos habló Oscar, pero sí debe tener mucha claridad sobre todos estos conceptos de los que estamos hablando, ¿cierto? De pronto, si el nivel es de coordinador, eventualmente el uso de herramientas está más relacionado con herramientas de tipo, si se quiere, Navisworks, coordinación, gestión de issues que se puedan dar en los procesos, y no necesariamente tiene que saber Revit, pero si sabe Revit, genial. Y si no lo sabes, también va a tener acceso a la plataforma, pues, ¿cierto? Alguien pregunta si esto se puede pagar por cuotas. Pues efectivamente tenemos una idea que nos han propuesto ustedes mismos, pues los del mercado, los clientes, y Juan Carlos, conversémoslo con el área que corresponde, el área comercial, y buscamos una forma donde seguro que sí, pues siempre estamos para acomodarnos a las necesidades del mercado. La otra pregunta que me hacen que nos hacen acá es
si considera necesario el hacer un curso aparte relacionado con estándares 19650. Pensamos que para el rol que estaría relacionado con un coordinador BIM o un BIM manager es suficiente con los conceptos que miramos en el diplomado. Sin embargo, pues la norma es muy amplia y definitivamente sí que podríamos darle un espacio mucho más completo, y lo vamos a estudiar, lo consideramos, Luis, como una propuesta para hacer un tema de estudio relacionado con las normas, pues, ¿cierto? Finalmente, porque el tiempo se nos acaba aquí, el certificado que se entrega, pues es uno de academia, certificando que se asistió a un número de horas determinada, y de hecho pues es un número importante de horas, casi 126 si no recuerdo mal, y este lo genera academia. Adicionalmente y de forma complementaria hay un certificado que se genera desde Autodex, que está relacionado con la parte de algunas de las herramientas que podríamos estar usando como de apoyo, pues, ¿cierto? Pero es importante que resaltar que actualmente nadie podría decir yo lo certifico a usted como un coordinador o como un BIM manager, porque esas competencias no han sido todavía pues certificables, ¿cierto? De hecho, pues la entidad más cercana en Brasil sería un SENAI, en Colombia un SENA. Estas entidades todavía no pueden certificar en ese tipo de competencias porque están en ese proceso. Entonces no estaría bien decir que generamos un certificado de BIM manager o coordinador BIM. Básicamente, pues, les agradecemos mucho, nos extendimos 10 minutos más, quedan un par de preguntas adicionales, pero las vamos a resolver vía email. Esperamos sus comentarios, las dudas que puedan tener, las adicionales que se puedan generar, y los esperamos en el diplomado. Hagan uso de ese descuento importante, un 15% es muy alto, que hay de aquí hasta el viernes. Entonces, muy buen día para todos y gracias por la asistencia. Que esté muy bien. Gracias a los docentes por su tiempo también, muy amables. Buen día. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, Gracias a cuídense. todos ustedes. Feliz día. Feliz día, estén Nos muy vemos bien. en el diplomado. Buen día.